Muy buenos días, Enrique, un gusto saludarlo. El gusto es mío, Raúl, buenos días. Bueno, a ver, hagamos dos niveles. Uno, el nivel simplemente de interpretación constitucional de qué es lo que ha ocurrido el día de ayer, qué significa en términos formales, tenemos o no un gabinete ministerial, y en segundo lugar, en verdad, qué riesgo se corre si persistiera, digamos, una objeción y una desaprobación al gabinete. Bueno, desde el punto de vista constitucional, lo que sucede es que en el Perú, a partir de la Constitución vigente, los ministros, el gabinete está sujeto a un régimen de doble confianza, porque no solamente, como suele ser un régimen presidencial, dependen de la confianza del presidente de la República, que es quien los nombra, sino que además, una vez nombrados, tienen que someterse al voto de investidura que les da el Congreso, que es lo que suele suceder en los regímenes parlamentarios. Es una doble valla que tienen que salvar los ministros, y esta segunda se complica cuando la composición de un Congreso bastante fragmentado exige una mayor capacidad de lo que es básico de todo parlamento, que es la negociación política. Entonces, lo que ha sucedido en esta madrugada es que el gabinete no ha alcanzado el número de mayor votos positivos a favor de la confianza, y por consiguiente estamos en una especie de limbo que ojalá dure pocas horas, porque entra en acción inmediatamente el reglamento del Congreso. Hay que ir a una segunda votación. Ahora, doctor Bernales, lo que Sí. nos decía temprano, ahora mismo, el ex oficial mayor del Congreso, el señor José Eliche Navarro, Sí. es que en este tipo de votaciones, y de acuerdo a la Constitución y el reglamento del Congreso, se le daba o no se le daba el voto de confianza. Efectivamente. Y lo decía, en este caso no se le ha dado, y no hay otra figura más que para él, la renuncia de este gabinete y la aceptación de esa renuncia por parte del presidente. Bueno, yo añadiría a ese comentario una sola palabra, que es todavía, porque falta la segunda votación. ¿Cuántas votaciones tienen que haber? Es decir, Dos. si este gabinete se les niega la confianza en una segunda, en una tercera, en una cuarta. No. Si en la segunda votación no alcanza la confianza, el gabinete tiene que irse. La supremacía de la Constitución en este caso es clarísima, pero aunque este vacío dure 24, no más allá de 48 horas, esperemos todos, para que haya una segunda votación que cambie los criterios que llevaron a los grupos que se abstuvieron a modificar su votación. Es obvio, la razón así lo dice, que algunas modificaciones tienen que producirse. ¿Modificaciones en la composición del gabinete o en las propuestas? No, en las propuestas. Me imagino, por ejemplo, que tendrán que presentar una solución real y positiva a la huelga de los médicos. De acuerdo. Me imagino que tendrán que sacrificar a algún ministro. Parece que el ministro de Energía y Minas es el indicado a ser el sacrificado. Entonces, por eso era mi pregunta. Entonces, al sacrificar al ministro Mayorga, estamos diciendo que tendrían que presentarse con otro ministro y habría entonces un gabinete distinto. El que se presenta, técnicamente no es el mismo gabinete el que se está presentando para pedir el voto de confianza. En realidad, sí, pero la salida de un ministro que no sea el presidente del Consejo de Gobiernos no implica un nuevo voto de confianza. Sí. De acuerdo. ¿Ya? Bueno, esta es una situación pues complicada, ¿no es cierto? Es de suyo complicada. ¿Por qué era de preverse esto? Por varias razones, en verdad, son muchos los gabinetes que se han sucedido. El gobierno sabía positivamente que habían planteamientos muy específicos y concretos, y al parecer pues el discurso de la señora Ana Jara se extendió mucho en una serie de temas y triunfalismos, pero que no iban al meollo de los impases políticos o de los impases económicos que hoy día, inseguridad ciudadana, que hoy día son los que están prevaleciendo y exigiendo una cierta coincidencia, por lo menos estratégica, de las políticas. Bueno, no? Raúl, lo que sucede no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, y no tenemos que escandalizarnos porque la política es así, es que cuando un gabinete
depende de la confianza del Parlamento y no tiene una bancada con mayoría propia, es obvio que algo tiene que conceder. Está bien, yo creo que la primera intervención, la exposición de Ana Jara fue consistente, coherente, pero luego vino un debate de más de 15 horas donde se plantearon una serie de sugerencias y, como bien ha dicho Víctor Andrés García Belaúnde, la respuesta, o sea, la segunda intervención de la presidenta del Consejo de Ministros, algo debió conceder, desgraciadamente no concedió nada. Así es. Y ese es el resultado. ¿Mucha soberbia? No sé si mucha soberbia o tal vez lo que se llama en el argot muñeca política, ¿no? Sí, más bien lo que dijo la ministra Ana Jara, y algunos congresistas han señalado eso como el factor determinante para la votación, es que ella le dijo, o están conmigo o están contra mí. No valen abstenciones, les dijo. Bueno, listo, pero ese es un error político, pues es un error político. En casa del Congreso este tipo de afirmaciones no se puede hacer. El temperamentalismo es en ese sentido fatal. Sí. Bueno, entonces tenemos que ir rápidamente a encontrar una fórmula. De todas maneras, yo creo que la situación del país, la economía, el problema que se acaba de suscitar por la posición del Senado chileno y un largo etcétera, exige que a más tardar el sábado este asunto esté resuelto, y ojalá que con el voto de confianza, porque realmente eso tiene un costo menor que irnos a un séptimo gabinete, por favor. Sí, pues. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Enrique Bernales, como siempre. Correcto, hasta luego. Y saludamos, por supuesto, ahora sí, la presencia de la congresista Luz Salgado, de la congresista Rosa Mavila y de Alberto Bengolea, también congresista, de diversas agrupaciones políticas para evaluar exactamente qué es la situación que se ha creado, pero sobre todo por qué se ha llegado a este punto. El debate de ayer ha sido un debate sumamente ilustrativo, pero también forma parte de la política un poco el sentido del espectáculo, ¿no es cierto? Aparecer, decir, hablar. ¿Cuánto de eso a la opinión pública le llega, digamos, le informa, lo desorienta, o simplemente una vez más se dice, ay, 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 cosas de políticos? Vamos a conversar sobre todo ello.